esto. Intercambio gas-sangre, alveolo-sangre, decíamos. A mayúscula siempre. Y entonces el capilar, pasando aquí, y decíamos venosa, y que de aquí teníamos que subir con el oxígeno 40, 50, 60. No puede subir más allá de 104, ¿ok? Porque sería imposible, que es 104, no 140. ¿Ok? No puede subir más allá de 104 la presión arterial de oxígeno, porque no puede bombear cuesta arriba. Acordate que aquí todo está entrando según la ley de los ayotes, ¿va? Ahora, fíjate que si yo te fuera a sacar una muestra de gases arteriales, tus gases arteriales no te van a dar 104. Respirando oxígeno, si yo estoy ahorita, así como estoy en la habitación respirando oxígeno a 21%, yo no voy a tener una presión arterial en 104 de oxígeno. Voy a tener 96. Ahí es donde viene la idea del shunt fisiológico, porque vos estás mezclando ahora 98% de la sangre pasó por acá, del flujo, ¿ah? A 104, más 2% que se fue de bypass, porque es la circulación bronquial. La circulación bronquial pasa, pero no pasa por el alveolo. Entonces, a 40, porque esa no se oxigenó. Quiere decir que el 100% de la sangre implica que hubo un poco de sangre desoxigenada que diluyó la presión de oxígeno. Por lo tanto, al final, ya entrando a la aurícula izquierda, la presión de oxígeno es 96. Y 96%, digo 96 milímetros de mercurio, va a ser el valor normal de tu presión arterial a minúscula de oxígeno efectiva, ¿ok? Que corresponde en tu oxímetro a una saturación de aproximadamente el 98%, ¿ah? 97, 98. Quiere decir que si vos compraste un oxímetro de esos de poner en el dedito y te está marcando 100% con aire a la habitación, ese oxímetro está mal calibrado. ¿Okay? Acuérdese, este aparatito que tenés acá te da una medida aproximada. ¿Okay? Aproximada. Uno bueno debería marcarte 98%, pero uno de esos baratitos te puede marcar 100% y no le creas, ¿ok? La única manera que vos tuvieras 100% de saturación es que estuvieras con una máscara con relativamente alta concentración de oxígeno y entonces tenés tal sobresaturación que digamos que obliteras el 2%. Ahí vas a llegar. Entonces, que vas a tener tu saturación en, como decía, en 98%. Ese es el valor fisiológico. Ahora, yo estoy mandando esa sangre para los capilares, ¿va? Y en los capilares voy a tener el segundo proceso, el proceso de entrega de oxígeno al tejido, o sea, lo que vamos a llamar respiración interna. Ahora mira qué es lo que está sucediendo. En el tejido, yo voy a manejar otro valor. Acordate que nuevamente tengo que ir para abajo, ¿ah? Estoy entrando con sangre a 96 milímetros de mercurio.
Pero ¿a cuánto está el tejido? Vamos a ver qué es lo que pasa. Toma una célula X. Y aquí tenés tu mitocondria, que es a donde te interesa que esté entregado el oxígeno. Al citoplasma no, pero a la mitocondria sí. Entonces imaginemos que tenemos un capilar entregando acá. Y entonces aquí tengo, ¿a cuánto está entrando la presión de oxígeno? Presión arterial, ¿no? Presión arterial de CO2, porque ya lavaste CO2, a 40. Empecemos primero con el oxígeno. 96. Ok. Tenés que entregar este oxígeno al líquido intersticial. ¿A cuánto está el líquido intersticial de presión de oxígeno? Presión de oxígeno intersticial. Está a 40. Fíjate, 96 es más que 40. Quiere decir que aquí rápidamente la presión va 96, 90, 80, 70, 60, 50, 40. ¿Ah? Y aquí, al salir en el extremo del lado, en el extremo venoso de ese capilar, ya la presión llegó a 40, que es lo mismo que habíamos dicho que era la presión venosa de oxígeno. ¿Ah? 40. Quiere decir que vos estás entregando oxígeno hasta que las dos presiones se igualen. Ahora, si la presión en el intersticio es de 40, la presión dentro de la célula citoplasmática tiene que ser menos de 40, porque si no, no habría desplazamiento, ¿no? La misma ley se aplica. Por lo tanto, ¿cuánto es la presión de oxígeno en el citoplasma? 23. De 40 para 23. Fíjate que el gradiente se está haciendo más pequeño. Pero aunque el gradiente sea más pequeño, mientras sea a favor del intersticio, vas a meter oxígeno. Lo único que en menos cantidad. Y dentro de la mitocondria, la presión de oxígeno apenas es de 17. 23 para 17. Y fíjate que vos que tu mitocondria está trabajando con una presión de oxígeno bien bajita. No necesita más, ¿ok? De hecho, si yo le fuera a meter 96 de presión de oxígeno a la mitocondria, la voy a envenenar. ¿Okay? Porque es cierto que las mitocondrias, de hecho, su gran contribución a la evolución es que podían manejar concentraciones de oxígeno, pero tampoco es que arbitrariamente las puedo tener en atmósfera de oxígeno puro. Si lo intento, la cresta mitocondrial se va a dañar por oxidación. Entonces, yo estoy manejando, por lo tanto, ahora presiones de oxígeno cada vez más bajas. Pero si te das cuenta, ese hecho de que la presión mitocondrial de oxígeno sea bien baja es una ventaja. Lo voy a decir por qué es una ventaja, ¿va? Porque quiere decir que yo no necesito mantener 96 todo el tiempo. Puede bajar un poquito. Y entonces diría, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno que yo necesito para mantener mi oxigenación, el mínimo? Vaya, suponete que te falta oxígeno. ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo llegar a de presión de oxígeno? Y el valor corresponde aproximadamente a 90 milímetros de mercurio. O sea, si este valor que tenés acá baja a menor o igual de 90 milímetros de mercurio, o sea, presión arterial a minúscula, repito, igual a hipoxia. Y este 90 milímetros de mercurio corresponde con una saturación del 90%. Este es el número que te interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mayoría de las circunstancias, vos no vas a, o sea, sí se puede.
Sí se puede y se hace. Ponerte una línea, un catéter aquí en una arteria y estar con una sonda de oximetría constantemente midiendo la presión arterial de oxígeno. Pero obviamente eso vos no vas a tener acceso a eso 100% del tiempo. ¿Ok? En primer lugar, necesitas una unidad de terapia intensiva con el equipo adecuado. En segundo lugar, tenés que saber poner una línea arterial de ese tipo, que no es necesariamente difícil, pero vos no lo sabes hacer. Jefferson, ¿vos sabes hacer eso? Poner una línea arterial. Repita, doctor. Tengo cuidando a los niños ahorita. Estás de niñero. Tener Lamentablemente. hermanitos. Prima. Prima, ok. Vos no puedes poner una línea arterial, pero poner un oxímetro en el dedo, supongo que no te debe costar hacerlo, ¿ah? Pues realmente no. Ok. Por lo tanto, vos estás en la vida real, en la práctica, vos estás midiendo las cosas por oximetría. Y lo que te debe dar señal de alerta es cuando tu oxímetro está marcando menos de 90%. Asumiendo que, una cosa con los oxímetros, que no haya interferencia de luz exterior, porque la luz externa los confunde, y de que haya circulación en el dedo. O sea, si el paciente está hipotenso y frío, el oxímetro no vale nada. No sirve para nada, pero asumiendo que yo me pusiera ahorita el oxímetro y marcara 90%, y yo ya estaría en problemas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué punto la presión de oxígeno va a llegar a 90? Es cuando, si mis pulmones están normales, la presión atmosférica va descendiendo y por lo tanto la presión parcial de oxígeno en el aire a gran altitud. Y ese valor de 90% se alcanza aproximadamente a los 14,000 pies de altitud sobre el nivel del mar. O sea, que son esos, son como 3,500 metros más o menos. A ver, espérate. No me miento. 4,300 metros sobre el nivel del mar. Vos ya necesitarías, si no estás adaptado, oxígeno adicional, un tanquecito de oxígeno para poderte mantener respirando. ¿Cabal? Entonces, de hecho, eso es una regla. Vaya, si vos estás en un avión y el avión no tiene la cabina presurizada ni nada por el estilo, a los 14,000 pies vos tenés que agarrar tu máscara o tu cánula. Hay cánulas nasales para la cabina y te pones tu máscara y entonces ya andas con tu máscara de oxígeno. En la vida real, de hecho, se te recomienda que pongas tu máscara a los 10,000 pies de altura, a los 3,200 metros. ¿Ok? Porque a partir de entonces no hay suficiente oxígeno en la atmósfera para mantenerte oxigenado, a menos que, y que vas a empezar a caer en la hipoxia. La hipoxia es una cosa bien, bien jodida. Paciente, ¿qué crees que es el primer órgano que empieza a disfuncionar cuando se pone hipóxico? ¿Cuál es el primer órgano que empieza a fallar cuando la presión de oxígeno baja? Obviamente el que usa más oxígeno. ¿Y cuál es ese? El cerebro. El cerebro. Por lo tanto, lo que vos vas a ver primero cuando un paciente está hipóxico es que sus facultades intelectuales empiezan a deteriorarse. A veces al principio es bien sutil, o sea, tu reacción se hace un poquito más lenta, tu capacidad para hacer procesos abstractos disminuye, tu capacidad para tomar decisiones se compromete. En un principio, paciente hipóxico parece que estuviera bajo efecto de alcohol o de droga, se mira, está como atontado. Si esa presión de oxígeno sigue bajando, entonces vas a caer en el compromiso de la conciencia. Lo que pasa es que eso es súper sutil. ¿Ok? Para aquellos que les interesa, investíguense. Les voy a dar una tarea para que vean lo que hace la hipoxia. Busquen Helios 522. Helios con H 522.
para que vean lo que pasa con la hipoxia. Era un caso y bueno, ahí hubo un montón de muertos, por cierto, por ese caso. Entonces, ahora te voy a preguntar una cosa. Supongamos que estás aquí, que tu presión de oxígeno está bien y vos estás ahorita jalando oxígeno por las células a un ritmo, estás en la posición habitual de Alejandra, en reposo, ¿ah? ¿Cómo estás, Alejandra? Panza arriba en tu sofá. Estoy en mi escritorio. ¿Por qué? Porque ya te levantaron del sofá y te dijeron que fueras a clase. No, Ok, pero suponete que ahorita estás haciendo nada y tu demanda de oxígeno celular es bien, es basal, vaya, baja. Pero te recuerdan que tenés un picopón trabado ahí lleno de rieles de ferrocarril que tenés que ir a jalar, ¿correcto? Entonces te pones tus tacocitos y vas a remolcar aquel camión punchado lleno de rieles de ferrocarril. ¿Qué va a pasar con tu demanda celular de oxígeno? va a aumentar. Ahora, ¿cómo aumento yo? Tengo que aumentar entonces la entrega de oxígeno en el capilar periférico. ¿Cómo lo hago? Porque ahí te lo puse en reposo. De hecho, si estás en reposo, fíjate que tu presión venosa de oxígeno pudiera ser más de 40, si tal vez no tienes ni siquiera necesidad de llevarla a 40, entonces tu presión venosa de oxígeno anda por 50 tal vez, porque ni siquiera estás usando oxígeno, estás tan relax, tan bajo a demanda de energía, que ni siquiera estás haciendo gran extracción. Pero ahora sí yo te puse a hacer trabajo y necesitas hacer más extracción de oxígeno. ¿Qué solución voy a poner a eso? Tengo que aumentar el flujo en el capilar, ¿ah? Para que pase más sangre ahí y entregue más oxígeno. Pasa más sangre, entrega más cantidad de oxígeno. ¿Y cómo hago aumentar el flujo de sangre en el capilar? ¿Qué hago con los vasos sanguíneos? Los dilato. Los voy a dilatar y por lo tanto, ahí te completa la explicación de que suponete que ahora tengo el doble del flujo, misma presión, pero mira lo que está pasando: 96, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Mi presión venosa de oxígeno puede bajar por debajo del 40 a un mínimo usual de unos 20. Quiere decir que estoy extrayendo todo el oxígeno posible y que cuando este oxígeno baja va a tener un efecto. La disminución del oxígeno y por supuesto aquí el aumento de la producción de dióxido de carbono, porque esa célula está metabólicamente más activa, hago vasodilatación para entregar más oxígeno. Y si aún así no fuera suficiente, yo puedo extraer aún más oxígeno del capilar, ¿ok? Hasta un 20 más, hasta un 20%. Entonces la presión venosa de oxígeno puede bajar más allá de 20. Y tu saturación venosa de oxígeno, que normalmente anda alrededor del 75%, puede caer hasta 20%. Y eso lo vamos a ver si nosotros vemos y nos vamos nos vamos aquí, que esto es lo que estaría sucediendo normalmente, mira, pero este valor puede caer extremadamente y decir, ¿dónde está nuestra curva de saturación? Mira dónde puedo llevar. Puedo llevar a 20 y una saturación de 20%. En la sangre venosa esto es perfectamente aceptable, caer a este punto. Mira, caer acá. Eso es perfectamente válido. Lo que no puedes hacer es que te baje este valor. Mira, máxima extracción de oxígeno.
En condiciones típicas, tu saturación de hemoglobina anda por acá, mira, venosa. Presión venosa de oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Saturación porcentual de oxígeno, 75%. Esto es lo que encontrarías si hiciera oximetría en sangre venosa. En sangre arterial, tu valor normal, en tus valores normales de oxígeno, vos estás acá, mira, presión arterial de oxígeno, 96. Saturación porcentual de oxígeno arterial, 98%. ¿Ah? Y fíjate, como ya estás casi en el tope, estás en la parte más ideal de la curva, si estás en condiciones fisiológicas, vos vas a llegar a un momento en que llegas al 100% de saturación, ¿va? Máximo, ¿ah? Con una presión de oxígeno en la sangre que anda alrededor de los presión arterial de oxígeno alrededor de 125 milímetros de mercurio. Vos solo vas a obtener 125 milímetros de mercurio de presión de oxígeno si estás respirando una fracción de oxígeno como del 30%, o sea que necesitas, de hecho, una máscara de alto flujo. ¿Ah? No es así nomás. Ahora, quiere decir que yo no necesito oxígeno adicional en la mayoría de las circunstancias. Y que si yo te pusiera un ejercicio muy intenso, agregarte oxígeno, o sea, andar corriendo por ahí con un tanque de oxígeno no te va a ayudar nada, porque estás limitado por tu capacidad de transporte de oxígeno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Misma idea, en la célula. Ya vimos en el pulmón cómo iba subiendo, o repasemos ese detalle, corremos acá. Y mira, ahora esto es para el CO2. Perdón. Cambiamos de colores, ya no me gusta. Undo. Tu alveolo. Tu capilar. Ahora vamos con el PCO2. Presión alveolar a mayúscula de CO2, 40. Presión venosa de dióxido de carbono, 45. ¿Te das cuenta? La diferencia es bien poca, ¿no? Solo son 5 milímetros de mercurio, pero será suficiente de 45 a 40. Porque con el oxígeno tenés una diferencia de 60 y no sé cuántos milímetros de mercurio, pero con el CO2 apenas es de 5. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo trabajar con tan poquita diferencia en las concentraciones de CO2 y que todavía los números me funcionen? A ver. Porque mucho más... El dióxido de carbono es 20 veces más difusible. 20 veces más difusible. Quiere decir que yo no necesito una gran... no necesito una gran diferencia de presión. Entonces, mira lo que está pasando en el capilar. Entramos acá y el mismo principio. 45, 44, 43, 42, 41, 40. ¿Ah? En un tercio del capilar, yo ya igualé las dos presiones y a partir de ahora 40, 40, 40, 40. Ok. Suponete que estuvieras haciendo algo que te da una gran actividad metabólica. Por un ratito estás sustituyendo a Alejandra jalando ese pick-up. ¿Ok? No. Miren.
Ya no vamos, ya Alejandra, ya no vamos a ponerla a jalar ese pico, a remolcar ese pico. Eso, alguien se quejó. Vamos a usar un vagón de ferrocarril lleno de... ¿Qué le ponemos al vagón de ferrocarril que tiene que recoger a Alejandra? Decime, ¿qué sustancia? Porque hay que llenarlo. Algodón. Que ya no vas a jalar ese pick-up. Ya eso no es correcto. Ahora te voy a poner un vagón de esos de ferrocarril, que es lo que vas a jalar. ¿Con qué crees que te lo llene? Con algodón. Con algodón. Ok, macanudo. Te acabas de recetar jalar un vagón con pacas de algodón, porque el algodón no va suelto, sino que se empaca así en unas pacas como la ropa. Y un vagón lleno de pacas de algodón te puede remolcar unas 15 toneladas de algodón, más las 4 a 5 toneladas que pesa el vagón. ¿Ok? Perfecto. Ay, no, doctor, qué malo. Menos mal que dijiste eso, porque podías haber dicho tungsteno o uranio empobrecido, ahí la cosa se te iba a poner más grave. Ahora, ¿qué va a pasar con tu producción de CO2, Alejandro? Si te estoy poniendo a hacer esa clase de tareas, ¿qué pasa con tu producción celular de dióxido de carbono? Aumenta. Aumenta. Entonces yo tengo que mover más dióxido de carbono a través del capilar, pero acordate que en un tercio del capilar yo ya había hecho suficiente. Ahora mira a máximo ejercicio. Vamos a ponértelo acá. Máximo. 45, como el flujo es más rápido, 44, 43, 42, 41, 40. Fíjate que no usé ni 2/3 del capilar y ya estoy otra vez en 40 y alcanzo los valores arteriales, ¿va? Presión arterial A minúscula, el mágico 40. De hecho, este mecanismo de difusión es tan eficiente, pero tan eficiente, que no existe ninguna forma metabólica, fíjate. No, nadie tiene un metabolismo tan alto que vaya a retener dióxido de carbono solamente porque está produciendo. Dice, produjo tanto que mis pulmones no se dan abasto. Eso no existe, ¿ok? ¿Ok? No importa, te puedo poner a jalar, qué sé yo, a remolcar un barco, vaya, qué sé yo, el USS Missouri, ¿ah? Un portaaviones, jalarlo y aún así tu metabolismo no sería suficiente para hacerte retener CO2, porque este mecanismo es hiper eficiente. Eso me lleva a una conclusión. Si vos ves un paciente, le haces gases arteriales y los valores de CO2 están elevados, o sea, está reteniendo dióxido de carbono, el problema no está en el metabolismo, está en que tiene una lesión pulmonar o un trastorno de la ventilación tan grande que ni siquiera puede deshacerse del dióxido de carbono. Grave. Paciente hipercápnico generalmente tiene un problema pulmonar extremadamente serio, o sea, una neumonía, una obstrucción de la vía, de la vía aérea pequeña, o sea, una crisis asmática marca diablo, una enfermedad pulmonar obstructiva, un corona, qué sé yo, pero el problema está en el pulmón, acuérdate. Todo paciente que retiene CO2, su problema es pulmonar, no metabólico, ¿ok? Vos puedes extraer suficiente oxígeno para caer en hipoxia, tal vez con un metabolismo muy elevado, pero jamás vas a retener dióxido de carbono, ¿ok? ¿Por qué? Porque mira lo que está sucediendo en ¿cómo se llama? En la célula. Porque esto es en el pulmón. Ajá. Y la capturación, vaya, de dióxido de carbono en la célula. Aquí tengo mi célula con su respectiva mitocondria. Acuérdate que la mitocondria no produce CO2. El CO2 lo está sacando en el ciclo de Krebs. Tenés tu capilar. Whip. Ah, perdón. Tengo que poner el intersticio de por medio. Ok, ahora.
En el peor de los casos, no, en el caso típico, empecemos. Dentro del citoplasma vas a estar produciendo CO2. ¿Cuánto será la presión de CO2 dentro de la célula? Apenas es de presión de CO2 en el citoplasma, ¿va? 46. Fíjate que estamos trabajando con márgenes super. Y claro, va a salir del citoplasma. Acordate, es un gas y pasa libremente y sale al intersticio. En el intersticio, la presión intersticial de CO2, 45. ¿Sí? Y raramente vas a tener una presión mayor de 45 en condiciones normales. Ahora mira, está entrando sangre al capilar. Aquí está entrando sangre arterial. Presión arterial A minúscula de CO2, 40. Entonces ahora, como este es fácilmente difusible, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 45, porque se igualaron y entonces salís presión venosa de CO2, 45. ¿Ok? Si yo produjera más CO2 acá, aumentar el metabolismo y este elevara, supone que pasara de 46 a 47, eso va a ser mejor porque ahora tengo un gradiente más grande, de 47 a 45, 45 sube a 46 y 46, 45, 46. ¿Ah? Aumenta el flujo porque acordate que te dije que los aumentos en el CO2 me abrían la arteria y me aumentaban el flujo para poder lavar más dióxido de carbono. Y al mismo tiempo, en el pulmón, el aumento del CO2 me va a estimular la ventilación, me va a aumentar la frecuencia respiratoria para echar más dióxido de carbono a la atmósfera y todo se reequilibra otra vez a los valores normales. Resultado, cuando vos estés produciendo mucho CO2, lo único que necesitas hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. El gasto cardíaco ya aumentó solo porque el metabolismo le señaló que aumentar el gasto cardíaco. Ahora entrega más dióxido de carbono al pulmón, pero el pulmón sencillamente aumenta la frecuencia para deshacerse de él y todos estamos tranquilos. En condiciones fisiológicas, el CO2 no es un problema. Está estrechamente controlado porque ya dijimos que dejar que aumente me va a causar un montón de complicaciones más adelante en el camino y yo quiero evitar dolores de cabeza de ese tipo. ¿Cabal? O sea que el proceso respiratorio es bien sencillo, solamente estás siguiendo la corriente de las cosas. Vaya, literalmente vas cuesta abajo. Aquí lo que vemos, 46, 45, 40, 45 y el 45, acordate, es el que llega al pulmón y en el pulmón sacas sangre y mira, esto es en el alveolo, mira cómo la presión rápidamente en el capilar en condiciones de 45, 42, 42, 40, más o menos a un tercio del capilar ya estás en lo normal. ¿Ok? Resultado, vos sos bien rápida para eliminar dióxido de carbono. Ahora, bueno, esto ya lo vimos, de hecho, transporte del dióxido de carbono, lo que hablamos en términos de el examen pasado de del mecanismo del bicarbonato para transportar dióxido de carbono. O sea que no vamos a repetir todo eso, sencillamente, si no se acuerdan, vayan a leerlo, ya lo tienen anotado. Ahora, hablamos también del hecho de que tenemos dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Haldane es el que me interesa acá. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que cuando la hemoglobina se oxigena, o sea, en el alveolo, eso hace que la hemoglobina suelte el dióxido de carbono, lo libere para poderlo mandar hacia la atmósfera. ¿Okay? Eso es efecto Haldane. Quiere decir que la presencia
de oxígeno unido a la hemoglobina disminuye la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono, así como el efecto Bohr era lo contrario, la presencia de un exceso de dióxido de carbono disminuye la afinidad para el oxígeno. Quiere decir que están interconectados. Ahora, había una cosa que se me había olvidado, bueno, no se me había olvidado, que no habíamos mencionado en el caso anterior, en todas las explicaciones anteriores, y era el concepto de espacio muerto. Okay. Porque fíjate que hasta ahorita, cuando yo te decía que había aire en la vía aérea que se estaba mezclando con aire en el alveolo, quiere decir que si yo respiro ahorita, ponele medio litro de aire, no todo el aire que yo metí ahorita por la nariz va a ir al alveolo, un poco se queda en la faringe, en la tráquea, en los bronquios, etcétera, ¿va? Correcto. Es inevitable porque no puedo agarrar todo el aire de la faringe y meterlo a los pulmones, porque esto no puede quedar al vacío. Entonces, esa cantidad de aire que está en la vía aérea se llama espacio muerto anatómico y es normal, ¿ok? Y es normal porque tiene que existir, tenés que tener aire en la vía aérea. Si no, no sería vía aérea, de hecho. Ok, eso es espacio muerto anatómico. Ahora, en un adulto promedio, el espacio muerto anatómico son unos 100 a 150 cc. ¿Por qué te interesa esto? Es que cuando yo voy a calcular el volumen, por ejemplo, un ventilador mecánico, yo tengo que sumarle esa cantidad porque cada disparo que da el ventilador, una parte no va a llegar al alveolo, se va a quedar en el camino. Peor aún si le tengo que sumar incluso el espacio muerto que está en la tubería del aparato, ¿va? Porque ese aire es aire. Pero a mí me interesa aire en el alveolo, no aire en cualquier otro lugar. Entonces, eso es espacio muerto anatómico, ¿ok? Más o menos, como te decía, un 100 a 150 cc. Ese espacio muerto en condiciones normales es fijo, porque vos no puedes hacer tu tráquea ni más grande ni más chiquita en condiciones normales, ¿no? O anormales para ese efecto. No se me ocurre de qué manera pudieras reducirle la tráquea a alguien. ¿Eh? Ahora, eso es fisiológico, eso es normal, ¿va? Completamente normal. Ahora, ¿qué sucede con ese espacio muerto? Nada, ¿ok? Sencillamente es un punto de hecho de ayuda porque ahí en ese espacio muerto donde estás calentando el aire, saturándolo de vapor de agua y haciendo la mezcla que vimos en la tabla anterior. Sin embargo, tenés una situación específica. Tenés otro espacio muerto, lo que se llama espacio muerto fisiológico, fíjate. Quiere decir que anatómico, aire en vía aérea, lo cual es perfectamente ok, ¿verdad? Pero tendrías después un muerto fisiológico. Y este ya no es normal. ¿Por qué? ¿Qué es espacio muerto fisiológico? ¿Te acordás que estábamos diciendo que había dos componentes, va? V y Q, ¿va? ¿Te acordás? V, Q. Ahora, en condiciones normales, vos esperas que la oxigenación de la sangre implique que haya que V y Q sea normalmente hay V y hay Q, ¿va? Y que te diría que es 1, ¿va? Flujo y circulación. Pero ¿qué pasa si te acordás? V está bien, pero Q es de 0, o sea, un pulmón donde hay ventilación, pero no hay riego sanguíneo al alveolo. VQ tiende
a infinito o a indeterminado. Está ventilado, pero no hay riego. Quiere decir que este aire que entró al alveolo se desperdició. ¿Ok? Y esos alveolos que están ventilados, pero que no tienen sangre, es el espacio muerto fisiológico. Alveolos ventilados, pero no perfundidos. ¿Ah? Y eso no es normal. Entonces, o sea, alveolos que están principalmente en zona 1 del flujo pulmonar. Y zona 1 ya definimos, ayer o antier, que zona 1 siempre era anormal, siempre era patológico. ¿Ah? ¿Quieres en la vida real? El espacio fisiológico, siempre tenés una mínima cantidad, vaya, que sea un 1% de espacio muerto fisiológico. Pero ¿qué tal si la mitad de tus alvéolos no están perfundidos? Tu espacio muerto fisiológico se multiplicó, ¿no? Y entonces el 50% del aire que yo le estoy soplando al pulmón es de gusto, porque aunque sea aire saturado de oxígeno, no está intercambiando nada. El espacio muerto fisiológico, cuando crece mucho, es desperdicio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente que tiene, el fumador que tiene un enfisema bien avanzado y tiene que dar grandes cavernas? La mayor parte de esa caverna es espacio muerto. Entonces, paciente está ventilando. Su vía aérea está funcionando y el aire que llega es aire igual que cualquier otro, pero no está participando en el intercambio de oxígeno, por lo tanto está muerto, por eso en espacio muerto, porque no está haciendo nada. ¿Ah? Entonces acuérdense, cuando tenés un alveolo, cuando tenés aire en la vía aérea, eso es normal, es espacio muerto anatómico, no puede dejar de existir. Pero si tenés alveolos donde no le llega sangre, pero sí le llega aire, eso es espacio muerto fisiológico y eso no tiene por qué haber, ¿ok? Por lo menos no significativamente. Tenés mucho espacio muerto fisiológico, tu oxigenación se va a ir para abajo. ¿Por qué? Solo estás trabajando de literalmente tener la mitad del pulmón o algo así apagado, y entonces tu oxigenación se tiene que ir para abajo. Cabal. ¿Ok? ¿Me van entendido hasta ahorita? Porque si te das cuenta, esto no tiene gran ciencia. Sí. Vamos a la última parte entonces de este negocio respiratorio. Vamos a ver qué nos queda. Espérate, falta una cosa. Esta belleza. Cociente de intercambio. Ahora, normalmente, fíjate que te has dado cuenta, dice, cada 100 cc de sangre te transporta unos 5 cc de oxígeno. Perfecto. Pero del tejido al alveolo solo pasan 4 cc de oxígeno. Quiere decir que vos estás produciendo CO2 en una medida menor que la entrada de oxígeno. Y dice, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que si yo metí un montón de aire pero no saqué la misma cantidad de dióxido de carbono? Deberían ser iguales. Pero no. Hay una diferencia y esa diferencia depende de la manera en que vos estás generando energía. Depende de lo que comes. Okay. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, vamos a ver. Alejandra, decime, por ejemplo, un desayuno típico tuyo, normal. Huevo con tomate y tostadas. O sea que ahí hay una mezcla, tenés una mezcla de proteína,
una mezcla de grasa y otro porcentaje de carbohidratos, ¿no? Una dieta generalmente mixta. Ahora, lo que pasa es que si vos analizás por cada cc de oxígeno que yo meta para quemar carbohidrato, voy a producir un cc de CO2, o sea, la equivalencia ahí sí es de 1 a 1, decíamos. Por 1 gramo de carbohidratos, gasto, vamos a poner 1 cc de oxígeno. Ocupa más, pero la idea es la misma. Ok. O sea que es 1 a 1 por cadena respiratoria. 1 gramo de proteína. Ok, no voy a consumir carbohidratos. Vamos a probar con proteína. El problema de la proteína es que vos no quemás proteína. La proteína la desaminás. ¿Te acordás? ¿Te acordaste de eso? ¿Ah? La desaminás para convertirla a carbohidrato. O sea que los carbohidratos de la proteína son iguales en consumo de oxígeno. 1 cc de oxígeno. Pero ¿qué tal si yo voy a generar 1 gramo de grasa? Un gramo de grasa solo necesito 0.8 cc de oxígeno para consumirlo. ¿Por qué? Porque la grasa no se quema por la misma ruta de los carbohidratos. Se quema. ¿Cómo se quema la grasa? A ver si ya llegaron ahí en bioquímica. ¿Cómo se llama el proceso de quema de grasas? En presencia de oxígeno. Cri, 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 cri. A ver. La beta-oxidación. ¿Cómo? La beta-oxidación. Beta-oxidación. Y la beta-oxidación lo que estás haciendo es cortas grupos de 2 carbonos de la cola de un ácido graso, esencialmente grupos acetilo, lo metes como acetil-CoA y te estás saltando la glicólisis. Estás entrando directo a la segunda etapa de la quema de carbohidratos. Necesitas menos oxígeno para hacer eso. Por lo tanto, para quemar grasa, necesitas solo el 80% de la cantidad de oxígeno que necesitarías para quemar una cantidad equivalente de carbohidratos. Ahora, si yo tomo tu dieta típica o promedio, esa cantidad, ese promedio ahora que te dicen, si yo sacara, por ejemplo, acá, pusiera esto, oxígeno consumido, sobre, al revés, CO2 que producido, que va a ser obviamente una medida de esto, sobre oxígeno consumido, que lo estoy sacando de la captación de oxígeno, me va a dar una proporción que se llama cociente respiratorio. Veamos cómo nos afecta eso. Suponete que vamos a poner una dieta de solamente carbohidratos. Vaya, que para hacer este experimento yo voy a consumir solamente confites por 24 horas, ¿ok? Y agua, por supuesto, ¿no? Entonces dice, desayuno es una bolsa de gomitas, almuerzo es una bolsa de confites, cena es una bolsa de chupa chups, ¿no? ¿Ok? O de gusanitos ácidos o lo que se te ocurra. ¿Okay? Estoy quemando puro carbohidrato. ¿Te das cuenta ahí? 0 proteína y 0 grasa por definición. Y calculo mi cociente respiratorio y me doy cuenta que en una dieta que es 100% carbohidrato, mi cociente respiratorio va a ser de 1.0.
Pero suponete que ahora fuera a hacer lo contrario, que fuera a utilizar una dieta de 0 carbohidratos y 0 proteínas. Todas mis calorías vienen de grasa, ¿ok? De grasa. Y entonces mi desayuno, almuerzo y cena va a consistir en que voy a agarrar uno de esos tambitos de, no es mantequilla, es margarina, realmente, eso que es, bueno, I can't believe it's not butter, que es esencialmente margarina modificada. Y mira, voy a comer margarina con una cuchara, por desagradable que eso parezca, ¿ok? No, mentira, no me lo voy a comer con una cuchara, sino que voy a agarrar una tirita de bacon y la voy a usar como cuchara, así sabe mejor, ¿de acuerdo? Y entonces estoy, desayuno, almuerzo y cena, margarina y bacon, ¿ok? Y mido mi cociente respiratorio, ¿okay? En una dieta que es esencialmente 100% grasa. Entonces, ahora mira, 0.8 carbohidratos o proteína, que ya dijimos que era lo mismo. Como tu dieta no es, o sea, nadie come de eso, ¿va? Alejandra, ¿te imaginas? ¿Vos comerías una dieta de confites de 24 horas? No, la verdad es que no. Ah, bueno, ni te gusta el dulce, vos rara. No, sí me gusta, pero mucho tampoco. Ok, ya te diste cuenta. Y aunque pudieras hacerlo, pues, en un experimento de 24 horas, ¿ah? En honor de la ciencia, nadie vive así, nadie vive de puro carbohidrato. Muy pocas especies pudieran vivir de puros carbohidratos, qué sé yo, colibrí, que esencialmente casi no consume otra cosa más que glucosa, ¿va? Pero en la vida real tu dieta, ya la acabas de demostrar hace un rato, era mixta, o sea, había grasa, había proteína, dijiste que había tostada, y va tostado, o sea que implicando que hay carbohidrato, y tu dieta típica, promedio, te da un cociente respiratorio usual que anda alrededor del 0.82 al 0.85. Mientras más carbohidratos metes a la dieta, más se acerca al 0.85. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Cuando vos tenés un paciente que tiene una gran demanda de calorías, una de las cosas que te puede limitar es que tengas una gran demanda de calorías y un pulmón dañado. ¿Ok? Ponele. Vamos a poner un caso típico. Paciente que estuvo en un incendio, se quemó. Paciente quemado te puede quemar 10,000 calorías en 24 horas. ¿Ok? Impresionante. Y al mismo tiempo, este paciente inhaló humo o gas caliente en el incendio y tiene literalmente lo que es una quemadura pulmonar. Entonces, bueno, ¿de dónde yo le doy 10,000 calorías a este paciente sin que produzca tanto CO2 que el pulmón ya no pueda con él? ¿Ah? No le puedo dar pura azúcar, entonces le voy a dar una preparación en la dieta, ya sea por vena o por la sonda o como quiera, que sea principalmente de grasa para aprovechar el cociente respiratorio. O que tengo algún viejito que tiene ya una enfermedad pulmonar extrema, ¿va? Pulmón todo hecho mierda. Y entonces, este paciente me doy cuenta que está haciendo retenedor de CO2, incluso en reposo, porque entre otras cosas, su dieta me está generando más CO2 de la que el pulmón enfermo de él puede manejar. O sea, pulmón sano no tendría problema, pero el de él ya está literalmente como para botarlo, ¿va? Entonces, existen fórmulas como Pulmocare, que es un tipo de leche que es primariamente sacando sus calorías de grasa. ¿Por qué? Porque entonces la grasa me reduce la producción de CO2, el consumo de grasa me reduce la producción de CO2, y como hay menos CO2 producido, mi pulmón no tiene que trabajar tanto buscando cómo deshacerse de él. ¿Okay? Esa es la idea de aprovechar el cociente respiratorio en la dieta. Y por la misma razón,
de eficiencia es que cuando vos vas a hacer un ejercicio prolongado y un consumo alto de calorías, tu dieta contiene un porcentaje mayor de grasa, porque los humanos el músculo en particular humano es especialmente eficiente como quemador de grasa, ¿ok? Los carbohidratos te van a dar energía rápida para cosas que son de poca duración, pero para ejercicios de larga duración vos vas a quemar grasa, eso lo habíamos definido en algún momento, y que por lo tanto vos querés tirar tu cociente respiratorio a un valor tan bajo como 0.7, nunca llegas a 0.7, ¿ok? Normalmente vos vas a llegar un poquito abajo de 0.8, 0.75, 0.72, cualquier valor así, cuando estés con una dieta rica en grasa, porque no existen las dietas exclusivas de grasa, ni son sostenibles, o sea, las consecuencias a largo plazo de que te diera puros lípidos como alimento van a ser terribles, o sea, te voy a tapar todos los vasos sanguíneos. Pero en un paciente que está haciendo ejercicio aeróbico prolongado, cambiar la dieta y meterle una proporción más alta de grasa es perfectamente viable y es perfectamente fisiológico. Contrario a lo que te quieren decir alguna gente en TikTok, ¿va? Que por cierto, si ustedes están sacando consejos sobre metabolismo en TikTok, los voy a ver el otro semestre conmigo, porque eso es, ahí lo que dicen es una sarta de brutadas increíble. ¿Va? Por favor, no agarren ese mal hábito. Ok, entendido eso. Entonces ya tenemos ventilación controlada, tenemos perfusión, ya lo vimos, intercambio de gases, ya lo vimos, y la manera de modificarlo. Ahora me queda el último de los 4 parámetros que quería discutir cuando hablábamos de respiratorio, es cómo regular la respiración, ¿ok? Porque fíjate que tu respiración es automática en una parte, ¿ok? O sea, vos puedes respirar cuando estés dormido. Menos mal. Menos mal, porque existe una situación donde no, y es extremadamente problemático. Poder respirar y hacer otra cosa al mismo tiempo, o sea, no necesitas estar conscientemente pendiente de respirar, porque si no te pondrías azul en 5 segundos. Y podés hacer algo muy importante, que es respirar y hablar a la vez. Fíjate, meter aire y luego controladamente expulsarlo para generar un sonido, para generar sonidos. Y ya dijimos el otro día, pues, de que eso puede llegar a niveles impresionantes si tenés alguien que está cantando a capela, de tal manera que lo pueden oír a media cuadra de distancia. O para ese efecto, los gritos de algunos de ustedes cuando se pelean con sus hermanas, ¿va? Que los oigan a media cuadra. ¿Ah? Entonces ahora, ¿cómo lo regulo? Mira, para hacer regulación de la ventilación vamos a necesitar, obviamente, algún grupo de neuronas que esté controlando la musculatura respiratoria, ¿va? Tanto inspiratoria, activa, como la musculatura accesoria secundaria para inspiración o para expiración. Vas a necesitar tenés que medir algún tipo de parámetro, ¿sí? O sea, regular la respiración ajustando los valores de algo. Y 3, tener alguna manera de modificar ese ritmo, ya sea reactivamente, ¿no? Cuando tu demanda aumenta o cuando retenés dióxido de carbono, cuando lo que sea, y también hacerlo en una manera preventiva, ¿ok? Aumentar la ventilación preventivamente para evitar que tuvieras una caída en la oxigenación y luego rebotara, ¿va?
va a tener los valores de oxigenación y de dióxido de carbono tan planos como sea posible. ¿Ok? Ahora, ¿cómo haces eso? Bueno, primero tenemos que ver qué vamos a medir, cuál es el parámetro que vamos a medir. O sea, el circuito neuronal necesario para la respiración tiene que estar constantemente leyendo y detectando algo que es lo que va a mantener como parámetro que va a ajustar. ¿Qué sería ese parámetro? ¿Cuál de todas las cosas pudiera ser? CO2. ¿Por qué escogimos CO2 y no oxígeno? ¿Qué es la pregunta? Sí, correctamente. El drive primario para la respiración implica... Porque su concentración, bueno, es una concentración, bueno, el CO2 es difusible, ¿no? Entonces sus concentraciones son más estables. Al contrario, cambian con más rapidez. Cuando vos tenés varios parámetros que medir en un sistema de control, y eso se aplica para cualquier sistema de control, no solo biológicos, sino incluso para sistemas mecánicos, vaya, de control, el parámetro que vos querés medir siempre va a ser o el que cambia más rápido o el que tiene mayores consecuencias. Y en este caso se cumplen los dos casos. En primer lugar, como el CO2 dijiste, es bien difusible, entonces cambia más rápido. Por lo tanto, me va a permitir un sistema que reaccione más rápido. Si yo viera CO2 o pH o cualquier otra cosa que cambie lentamente, el sistema siempre va a estar trabajando atrasado porque está recibiendo información antigua y que cambia bien lento, ya que no te va bien. La otra cosa que te vas a topar acá es que acordate que los valores de oxigenación te dije que normalmente iban a andar entre 90 y 104, ¿va? Es un margen bien amplio. Y que yo puedo bajar tus valores de oxigenación ahorita de 96 a 90 de un solo y ni cuenta te vas a dar. ¿Okay? No te afecta nada, ni cerebralmente ni metabólicamente. O sea que tenés mucho margen. En cambio, los valores de CO2 tienen dos problemas. Número uno, si sube de 40 a 45, o sea, fíjate que yo estaba diciendo de 96 a 90, son 6, ¿va? Y no pasa nada. Pero si subo mi CO2 de 40 a 45, ya tengo un montón de cambios. ¿Correcto? O sea que eso es mucho más sensible a los cambios del CO2. Ajá. Y los cambios que hace son bien problemáticos. Acordate, te dije, con la proporción. Ajá, ¿y qué pasó? No, Angie, disculpe. va. Sí, entonces, porque entonces cambiar de la 40 a 45 me va a hacer vasodilatación generalizada, en particular en el cerebro, se va a meter con la proporción, me va a bajar el pH, me va a causar acidosis y el riñón va a tener que trabajar turnos extra generando suficiente dióxido, suficiente bicarbonato para compensar. O sea, hiciste una confusión completa y por lo tanto a mí me interesa más bien jugar con el valor del dióxido de carbono primero y mantenerlo controlado primero y ocuparme del oxígeno después. Por lo tanto, ya tenemos un parámetro primario acá que es la medición de CO2. Luego vas a tener que ese te da, por decirlo así, el drive respiratorio primario, o sea, la intención primaria de ventilar, o sea, el estímulo primario para contraer la musculatura inspiratoria. ¿Okay? Por lo menos inhale y el resto es pasivo, vaya, en el peor de los casos. Pero ahora necesito un ajuste secundario precisamente por tres cosas. Primero, porque eso es como dice, un ritmo basal. Si yo enciendo el radio respiratorio, estaría.
pero eso es fijo o relativamente fijo y modulado solo por la concentración de CO2. Pero entonces necesito una serie de estímulos secundarios para cuando yo tenga circunstancias en las cuales no hay CO2 o no es el CO2 el problema. Entonces tengo las mediciones secundarias. La primera de ellas, entonces, las mediciones secundarias sería medir la oxigenación, ¿ok? Ahora yo tengo un ritmo base y lo ajusto para adelante, para atrás, como quiera, en profundidad en particular, en volumen, como quiera, para aumentar la cantidad de oxígeno que estoy captando. Fíjate bien, eso me da una cuestión. Si mi problema es de que tengo demasiado CO2, yo voy a ajustar la frecuencia más rápido. Si lo que quiero es captar más oxígeno, aumento el volumen, meto más aire en cada respiración. ¿No? O sea que me simplifica un poquito el problema de analizar qué es lo que estoy. O aumento frecuencia o aumento volumen. O las dos, si tengo que corregir las dos. Pero el ajuste del volumen entonces me lo va a dar oxígeno. Ahora, ¿qué tal si vos no estás, o sea, aparentemente tenés suficiente, perdón, un momentito. Ok. Ya está bien. Ok. ¿Qué tal si tuvieras CO2, se está produciendo un exceso o reteniendo CO2, pero el CO2 lo estás compensando matándolo con bicarbonato, ¿va? Pero aún así el problema es que eso equivale a retener ácido y estás en acidosis, ¿ok? En acidosis. ¿Qué entonces tendría? Entonces vos querrías utilizar, si yo tengo, perdón, lo estoy explicando mal. Vos tenés un pH sanguíneo, ¿correcto? Y tenés algún grado y tenés un balance entre la cantidad de ácido que tenés en el cuerpo y la cantidad de base que la está neutralizando. Así creo que está más claro, ¿ah? Ahora, fíjate, la cantidad de ácido que está en el cuerpo, me voy a adelantar porque eso es del parcial de renal, pero aquí viene el caso. La cantidad de ácido que tengo, suponete que yo tengo acá, que esto fueran 2 litros de ácido. Ahora, normalmente dicen, el ácido que yo tengo acá en estos 2 litros es una mezcla de 2 tipos de ácido. El primero es lo que vamos a llamar ácidos volátiles. Se llaman volátiles porque esencialmente pueden existir en forma gaseosa y si es gas, el pulmón se hace cargo. Entonces, ¿cuál crees que sería el ácido volátil acá, en forma gaseosa? Así es, ¿verdad? ¿Cuál sería el ácido gaseoso que yo tengo aquí circulando en el organismo? Por Dios. CO2. CO2, porque se lo combinas con agua para formar. Bicarbonato. Pero antes de eso, el paso intermedio, ¿cómo se llama? Ácido carbónico. Ácido carbónico. O sea que es ácido. El CO2 es un ácido para nuestros efectos metabólicos. Y tenés todos los demás ácidos que forma tu metabolismo. Ácido láctico, ácido butírico, ácido acético, ácido a estudiar bioquímica porque no te lo sabías, lo que sea. Entonces, suponete que aquí yo tengo 2 litros de ácido. Entonces, de estos 2 litros, 1 litro aquí en mi ejemplo es dióxido de carbono y el otro litro es ácido láctico o cualquier otra papada. Pero ahora resulta que se está rebasando la botella. Hay demasiado ácido porque tengo más dióxido de carbono y esta cantidad de ácido no la he neutralizado. Entonces quiere decir que aunque yo no lo vea como dióxido de carbono, pero es ácido, está ahí. ¿Ah? Está ahí.
Y ahora yo puedo hacer dos cosas para bajar el nivel de la botella otra vez y bajar la cantidad de ácido. Una es eliminar ácido láctico o ácido acético, o lo que tenga acá, a través del riñón y del metabolismo. Pero eso no va a pasar, eso va a tomar horas, tal vez hasta un día completo en suceder. Yo no puedo lavar ácido con mucha facilidad a través del riñón. Es bien complejo. Por lo tanto estoy viendo que el baboso optometrista no me hizo bien esos arqueos. Bueno, entonces, ácido láctico va por el riñón. No lo puedo lavar y yo no voy a esperar 24 horas a corregirme pH sanguíneo. ¿Ah? Pero puedo eliminar el otro ácido, el ácido volátil del pulmón, ¿correcto? Porque ¿cuánto tiempo crees que voy a necesitar para lavar un montón de CO2? Cualquier cantidad de CO2. ¿Qué tan rápido lo puedo sacar de ahí? ¿Qué tan rápido crees que sea el pulmón para deshacerse de un montón de dióxido de carbono? ¿Cuánto le tomará? Minutos. ¿Ok? Porque acordate que la ventilación pulmonar que yo estaba haciendo estaba, qué sé yo, como a 6 litros por minuto, pero yo puedo aumentar esa ventilación a 30 litros por minuto, empezar a resoplar para lavar ácido y deshacerme del exceso de CO2 y controlar el pH en minutos. Quiere decir que ahora puedo utilizar el dióxido de carbono como un parámetro, primario, y el pH, al igual que el oxígeno, utilizarlo como un parámetro secundario. Porque cuando el pH empiece a caer y empiece a retener ácido, eso implica que o el pulmón no está funcionando bien o que mi metabolismo está produciendo un exceso de ácido y voy a usar el pulmón como un mecanismo para compensar. Entonces, ya tengo dos secundarios. El tercero, que está relacionado a lo mismo, a la parte del pH, puedo medir el ácido directamente. ¿Cómo? Midiendo la concentración de hidrogeniones en el plasma, de protones. Acuérdate, si hay un exceso de hidrogeniones, porque hay un montón de ácido que lo está produciendo, ¿correcto? Ya tengo 3. 4. Cuarto parámetro. ¿Te acuerdas que te dije que está inflando los pulmones? ¿Y cómo yo sé hasta dónde inflar el tórax para meter la cantidad necesaria de aire o, peor aún, para no seguir inflándolo y romper algo? Romper un ligamento, desgarrar un músculo, romper la pleura, romper el alveolo, por ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que medir ahí? Elorio, ¿qué mediría? La demanda de oxígeno. No, yo tengo sensores de distensión en la caja torácica que me dicen que están estirados. O sea, yo no puedo, si mi tórax está lleno de aire, no puedo meter más aire. No puedo meter más aire, ya está lleno. Y esta información me la están dando todos los receptores de estiramiento en la pleura y los receptores en el mismo músculo que me dicen cuál es la posición de la caja torácica. Aparte de eso, un último estímulo que es terciario y es la corteza. ¿Okay? Porque yo puedo modificar voluntariamente mi respiración. ¿Okay? De hecho, lo estoy haciendo ahorita. Pues si yo estoy hablando, yo tengo que sincronizar mis pausas para respirar con lo que estoy diciendo. O sea, no puedo empezar a hablar como metralleta, pues me acaba el aire. Entonces yo intercalo en algún momento mi respiración con la producción de sonido. Okay, es lo que te decía que un cantante profesional puede hacer. O sea, que viene una de esas gordas que cantan ópera y empieza y puede estar ahí como un minuto, ya queda gorda mucho después de que a vos o a cualquiera se le acabó el aliento, porque ya entrenó corticalmente, ya puede controlar su entrega y su captación de aire para mantener aquella nota durante
la mitad de la tarde si hace falta, ¿va? No sé cómo hacen. Yo no sé cómo hacen, qué clase de ejercicio les pondrán a hacer, pero... O para ese efecto, para dejar de respirar. Te vas a tirar, vaya, estás en las islas, en Ceiba, en algún lugar, te agarras una careta y te vas a poner a bucear así, sin snorkel, sin tanque, ¿va? Y se supone que vos puedes aguantar la respiración por lo menos por un minuto, algo así, bajo el agua, y eso es voluntario. Pero fíjate, es terciario. Eso implica una cosa, implica que es la única circunstancia en todo el sistema nervioso central donde tenés que la corteza tiene algo, tiene una estructura que está más abajo, pero que sin embargo manda más que la corteza, porque en términos generales la corteza puede mandar sobre cualquier cosa, pero aquí no. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Me voy a tomar una pausa, voy a buscar un vaso de... Bueno, iba a decir agua, pero obviamente refresco. Pausa de 1 minuto. Un gordito. Vale. Ok. Bueno, entonces estamos en... ¿Dónde? Así. La idea es que entonces tenés estos parámetros que estás midiendo y lo que vas a hacer es utilizarlo para generar una salida hacia
la formación reticular del tallo. Entonces ves acá, en este sector que está acá, está la manito, ¿verdad? Te voy a poner a ver si tengo draw. Un momentito, ¿verdad? Estos todos lo arruinan. No. Espérate, ¿dónde estaba? Entonces, mira. El markup. Freehand. Ya. Acá. Si yo este sector que está aquí, mira. Ese es el sector intermedio, únicamente en el bulbo. Vamos a poner, de hecho, está un poquito más arriba. Este sector que está acá, el sector intermedio. El sector intermedio en el bulbo maneja dos grupos de neuronas, ¿ok? Y vas a necesitar una serie de sensores, y los sensores vamos a tenerlos en dos sitios. El primer sensor está aquí, en donde, justo debajo del piso del cuarto ventrículo, en donde está, ¿cómo se llama? En donde está al final la entrada, la salida de la cisterna magna, el agujero Magendie. Y este sector tiene un nombre bien bonito, se llama el área postrema. A mí me gustó el nombre, ¿ah? Aunque me di cuenta que no tenía nada que ver con los postres, pero bueno, nadie es perfecto. En cuyo caso supongo que mi área va a ser un poquito más grande que el promedio, ¿ah? Tener un área postrema como de este tamaño. Ahora, el otro sensor está acá en el piso del tercer ventrículo, es el órgano vascular del infundíbulo. Ambas son sectores donde la barrera hematoencefálica está modificada, ¿okay? Y están alimentando a estos grupos de neuronas intermedias que están en el centro respiratorio, ¿va? Listo. Entonces, ya que sabemos dónde estamos, veamos acá. Hay dos grupos de neuronas, por cierto. No vayan a creer todo lo que dice acá en el, ¿cómo se llama? En Guyton, porque hay un par de errores horrendos, ¿ok? Hay un par de errores horrendos desde el punto de vista neuroanatómico. Mejor síganme acá porque aparentemente estos no revisaron la parte neuroanatómica. La parte de la secuencia, de la lógica de los eventos está bien, pero ahí hay una referencia al núcleo del tracto solitario que es un núcleo sensitivo. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con el centro respiratorio. Ni el núcleo parabraquial, que es un núcleo motor que alimenta al cerebelo. ¿Okay? Es una de las salidas que van al cerebelo. O sea que si ustedes leen el texto de Guyton, ignoren esa barbaridad que pusieron ahí. ¿Okay? Ahora, sí, en el sector intermedio de la formación reticular, vemos que hay dos grupos de neuronas. Esto es lo que vamos a llamar el centro respiratorio primario. En condiciones normales, vos estás recibiendo una señal acá. El área postrema es un sensor de CO2. ¿Saben? Resultado. En condiciones basales, el área postrema le está enviando una señal al grupo dorsal. Ese grupo dorsal, cuando los niveles de CO2 suben, va a esperar un momentito, pero cuando ya suben hasta cierto nivel, las neuronas disparan una señal que va de ese grupo respiratorio
a la formación reticular que está ahí a los lados, ¿ok? Si yo tengo acá, ¿dónde estoy? Aquí lateral a esto está, vamos a poner otro color. Vamos a usar otro color acá. Acá lateral a él, en este pedazo, está la porción vulvar de la formación reticular del tronco encefálico. Y esta tira una salida por las vías motoras respiratorias que llaman acá, que es básicamente espinal. Déjame ver dónde estoy. Médula. Ese que está numerado número 7, ¿lo ven? Ese es el tracto retículo espinal lateral. Toda la vía, la muscular. Ahora, este proceso hace que cuando los niveles de CO2 suban, tu formación reticular va a enviar una señal para la inspiración, o sea, para contraer el diafragma y los intercostales, ¿no? Inicias una respiración. Luego, esta respiración va a estar funcionando hasta que vos recibas una señal que viene de aquí, del vago y el glosofaringeo. Vamos a poner, esto es excitador, ¿va? El aumento del CO2. Siempre. Y esta inspiración funciona hasta que es limitada por las señales de distensión que vienen a través de los receptores que están principalmente alimentados por el vago y el glosofaringeo, ¿va? Que es neuroanatómicamente diríamos que eso es la columna aferente visceral general, ¿va? Señales no conscientes que están entrando y diciendo, ya el pulmón está suficientemente inflado, corta la respiración y entonces el centro respiratorio dorsal para y la expiración es pasiva, ¿ok? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Ok? CO2 sube hasta que el vago le dice, hey, ya, y entonces para otra vez, ya lavaste el CO2 y otra vez cuando vuelve a subir, otra vez subir el CO2. Normalmente ese ritmo es sinusoidal y la frecuencia respiratoria va a depender de la cantidad de CO2 que esté leyendo ahí. Ese es tu ritmo básico. Si te das cuenta, ahí solamente involucré al área postrema que está literalmente al final del bulbo, ya llegando a la médula. Involucré el vago y el glosofaringeo que están en la parte alta del bulbo e involucré a la formación reticular y el control reticular espinal lateral que está bien abajo. Todo está en el bulbo. ¿Qué quiere decir esto? Que dije corteza ahí en algún momento. Dije tálamo. Dije puente siquiera. No, ¿ah? Quiere decir que este control está bien abajo en la jerarquía encefálica, está en los puntos más primitivos, obviamente en los puntos más primitivos, porque ahorita, igual que hace 400 millones de años, tus ancestros, vaya, por lo menos tus ancestros tetrápodes, qué sé yo, poquito más pasado el celacanto ya tenía que respirar. Y es una cuestión no solamente que es en un sector bien primitivo, sino que además depende de grupos de neuronas que tienen una estructura reticular. Y te acordás que decían en neuroanatomía de las estructuras reticulares con respecto a su resistencia. A ver. ¿Qué tan resistente es una estructura reticular a fallar?
A ver. A ver, Jefferson. Hello. No sé, doctor. Le voy a decir eso a la doctora Miller. Le voy a decir que no sabías eso. Bien lo vieron. Acordate de una estructura reticular es la estructura más resistente a fallos que hay. O para ese efecto, tenés una maca en tu casa. Jefferson, ¿hay hamaca en tu casa? Sí. Y se revienta un cordelito de la malla de la hamaca, la botás. No. Tiene que estar hecha paste, o sea que ya literalmente tenga un gran hoyo así para que te vayas vos de paso para que vos la botes. Es una estructura reticular. Las estructuras reticulares son resistentes a fallos, por lo tanto, este centro respiratorio dorsal y en general este grupo respiratorio vulvar está construido de tal manera de que básicamente es súper resistente a fallos, está puesto tan abajo en el bulbo que cuando ese centro respiratorio falla, implica que todo el resto del encéfalo está destruido. En otras palabras, que morís. Si si le estás dejando de respirar porque te deterioraste a tal grado que ya ni siquiera respiras, estás cabal, no importa qué te haga yo, te vas a morir. ¿Sí? Y precisamente que su estructura reticular hace que tengas que esencialmente destruir todo ese grupo de neuronas para que deje de funcionar. ¿Ah? Más resistente que el Terminator. Ahora, si te das cuenta, solo estás haciendo ajustado por el drive primario, que es el CO2. Pero eso no es muy controlable, ¿verdad? Es fijo, es un ritmo fijo. Es un basal. Ahora, solo estoy utilizando la musculatura primaria. Ahora, la musculatura secundaria. Veamos qué pasa. Déjame quitar esto primero. Déjame quitar eso para que, por ejemplo, el dibujo no va a ser claro. Oye. Y aún así. Ok. Ahora suponete que el grupo sensor, que el grupo sensor detecta que hay una gran elevación de la concentración de CO2 o que por influencia de los niveles de oxígeno que estás leyendo más arriba, detectaras que hay una gran demanda de oxígeno o una gran producción de CO2 y necesitas hacer una respiración más profunda. Acordate que el grupo respiratorio dorsal solamente tiene una inspiración normal, pero cuando este sea muy, muy estimulado, súper estimulado, una parte de la señal se va a desbordar para activar el grupo expiratorio ventral. Fíjate, este es normal, pero acá detectó una gran demanda y pide ayuda al grupo respiratorio ventral secundario que activa la musculatura para la inspiración. O sea que ahora puede jalar más volumen y con mayor ritmo. ¿Ok? Al mismo tiempo, si los sensores acá detectaran que hay mucha resistencia en la aérea, que te está costando respirar, también vas a activar al grupo ventral para la musculatura
inspiratoria, para la expiración forzada. Y vas a utilizar los músculos accesorios que sirven para la expiración, los rectos abdominales, los oblicuos, etcétera, para soplar, por ejemplo, para tratar de vaciar el pulmón contra una resistencia porque tu vía aérea está muy cerrada, o para un mecanismo importante, limpiar la vía aérea de algún cuerpo extraño. Le hace caji, caji, caju, caju, caf, 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 caf. El aumento brusco de la presión intratorácica para toser y tratar de botar, algún cuerpo extraño, vaya, moco, cuerpo extraño, o como dirían los gatos samuráis, como una bola de pelos en la garganta. ¿Ok? El reflejo de la tos implica la detección, ya sea o de algún cuerpo extraño que esté irritando la vía aérea o aumento de la resistencia, y entonces estimulas al centro ventral para toser y expulsar el cuerpo extraño. ¿Okay? O sea que tengo grupo dorsal maneja la inspiración normal y grupo ventral maneja la expiración forzada y la inspiración forzada. Ahora, viene una pregunta. Porque hasta ahorita yo estoy hablando de que tengo dos grupos, un grupo inspiratorio y un grupo expiratorio. ¿Va? ¿Cómo voy a hacer yo para evitar hacer dos cosas contrapuestas al mismo tiempo? O sea, yo no quiero tener el mismo querer meter aire, sacar aire. Es uno o el otro, ¿ok? Segundo lugar, yo no respiro. Yo tengo pausa, porque necesito que ese aire esté por lo menos una fracción pequeña de tiempo, un tiempo de permanencia pequeño en el alveolo para que tengas tiempo de hacer intercambio de gases. Entonces, es más, tu ciclo respiratorio generalmente y así repetitivamente. Cuando haces eso, mirando, estás soplando. Y el problema de eso es que vas a lavar demasiado dióxido de carbono. Yo no quiero tener una frecuencia muy alta sin pausas, porque entonces es que si la pausa, la tendencia va a ser a hiperventilar y a lavar un exceso de dióxido de carbono. Y eso no es bueno. Ya dijimos, vamos a hacer vasoconstricción cerebral, alcalosis y 40 otros problemas. Entonces, sucede que aquí tienes un principio de inhibición mutua. Cuando el grupo respiratorio dorsal trabaja, inhibe por una fracción de segundo, un tiempo bien corto, al grupo ventral. ¿Qué le pasa? Ahí está. Al grupo ventral. Y el grupo ventral, por lo tanto, no inicia una expiración, sino hasta después de una pequeña pausa, y cuando está expirando, cuando está sacando aire, inhibe al grupo dorsal. Fíjate, uno inhibe al otro. Cuando uno está trabajando, el otro grupo no va a trabajar porque lo está inhibiendo. O sea, la expiración y la inspiración son mutuamente excluyentes. ¿Correcto? Son mutuamente excluyentes. Y si yo le prolongo un poquito este proceso de inhibición, voy a generar una pausa entre las dos fases del ciclo, que es lo que yo quiero hacer. Inspira, expira, ¿ok? Y aquí nos vamos a quedar. Mañana, ¿cómo se llama? El lunes vamos a terminar de ver respiratorio y empezar ya con motilidad en el tubo digestivo. Hoy sí vamos a trabajar sin pausa porque quiero salir rápido de este parcial y ya quedarme con tiempo para el último, ¿ok?
¿Listos? ¿Preguntas? No, ok. Si no hay preguntas, nos vemos.